Vamos a comenzar hoy leyendo el Salmo número 18. Hoy vamos a estar en el libro de Marcos, donde hemos estado teniendo nuestro estudio. Vamos al capítulo 12, pero vamos a iniciar con 19. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Te los voy a leer en esta versión. Listo. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonido ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Y esta primera parte describe, como lo podemos ver en el libro de Hebreos, como lo podemos leer en Romanos, cómo Dios ha hablado, se ha revelado a través también de la naturaleza para que el hombre no tiene excusa. Pero después nos menciona esto. Las enseñanzas, la ley de Jehová, del Señor, son perfectas. Y por eso me gusta en esta versión, para que puedan ver esta palabra, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos y traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros y dan una buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura y permanece para siempre. Padre, ponemos en tus manos este tiempo que vamos a pasar leyendo la Escritura, Señor. Si entre nosotros habemos o hay alguien que sienta como si su alma estuviera muerta, que no hubiera gozo, Padre, que pueda encontrar en tu palabra consuelo, dirección, Señor, y que esta palabra que vamos a estudiar el día de hoy pueda traer mucho fruto en la vida de mis hermanos. Bendito eres. Amén. Este es un capítulo en el que les pido que podamos poner mucha atención, porque cada una de estas confrontaciones que tiene Jesucristo con los fariseos, habla de conflictos muy profundos que muchas veces nosotros podemos tener con el Señor. En el capítulo número 12, bueno, si recuerdan, nos quedamos en el 11 desde el 27 y le preguntan a Jesús, cuando viene a Jesús y dice, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo, les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirán, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, porque temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron y dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y les describe la siguiente parábola contestándoles de alguna forma. Entonces Jesús comenzó a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, le cercó vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, lo cual obviamente está hablando acerca de la nación de Israel. Él puso esta viña, les dio su palabra y esperaba de ellos un fruto. Se fue lejos y a su tiempo envió a un siervo, a los labradores, y hacía referencia a los profetas, para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole lo golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado.
volvió a enviar a otro, y a éste mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros, como lo que hizo el pueblo de Israel con los profetas. Por último, teniendo aún un hijo, y él estaba hablando de sí mismo, enviado a la nación de Israel, un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores que eran los líderes religiosos, todos aquellos que conocían la ley de Dios, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros? Ni aun esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y esto es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud dejándole, y se fueron. Y esta porción hace referencia a otra porción que hace referencia a parte de la tradición oral dentro del pueblo de Israel. Se decía o se contaba que cuando o durante la construcción del templo, como la escritura dice que todas las piedras fueron labradas fuera para que no se escuchara ruido de martillos en la zona del templo, todos los bloques los construyeron fuera. Y entonces los constructores enviaron los bloques para que simplemente los armaran. Entonces cuenta la historia que enviaron la piedra del ángulo, esa piedra que sostiene la construcción, al principio, pero ellos como no le vieron forma, no le entendieron para qué era, la dejaron ahí y creció el pasto y se llenó de ramas. Y cuando habían terminado toda la construcción, dijeron, bueno, falta la piedra del ángulo, llamaron a los que habían labrado las piedras y le dijeron, ya se las enviamos desde el principio. Y entonces fueron a buscar entre los pastizales y se dieron cuenta que esa piedra que habían desechado, porque como que no le habían forma, realmente era la más importante. Es a esto, y los fariseos entendieron que se trataba acerca de ellos. Ok. Pero dejándole, porque tuvieron miedo a la multitud, se fueron. Después vuelven a regresar con otro cuestionamiento. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos, personas que naturalmente o comúnmente no se llevaban bien. Los fariseos era el sector conservador, los herodianos eran aquellos que tenían relación con el gobierno, al igual que los saduceos. Los saduceos eran más los liberales, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, y conocemos esta porción que querían como que dijera algo incorrecto para que lo capturaran los soldados romanos y entonces fuera acusado de sedición, ¿no? Pero él les contesta y conocemos la respuesta. Dice, porque me tentáis, traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dijo, y no se les hace chistoso que Jesús ni siquiera una moneda traía como que encima, ¿no? Y contrario a lo mejor a las enseñanzas como relacionadas, enfocadas a la prosperidad, y no quiere decir que no traigamos monedas o que seamos necesariamente pobres, porque Jesús tampoco enseñó el ascetismo y no tiene nada que ver con el Señor. Pero simplemente es como algo curioso que no traiga ni una moneda a Jesús, ¿no? Les dijo, tráeme la moneda, ¿de quién es esta imagen? La palabra griega íconos y la inscripción. Y obviamente sabemos que la imagen y la inscripción eran del César. Y ellos dijeron del César. Respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Haciendo referencia a lo que dice Génesis. Fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Y si la moneda tenía la imagen del César, le pertenece. Pero ustedes que son hechos a la imagen de Dios, pues entréguense a Dios. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de aquí nos menciona, los saduceos no creían en la resurrección, ¿no? Tenían un conflicto porque Jesús enseñaba acerca de la resurrección y ellos no creían en la resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos,
que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esto lo podemos ver en el libro de Levítico, era una práctica común entre el pueblo de Israel. Por eso es que la familia se involucraba mucho en la boda, porque los hermanos sabían que si su hermano mayor se moría, el que seguía iba a tener que casarse con la esposa, bueno, si no tenía hijos, para poder darle descendencia a su hermano, ¿no? Entonces están haciendo referencia a esa práctica. Y entonces dice, murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, la cual ellos no creían, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Y te animo a que subrayes esas dos cosas, las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resucite de los muertos, ni se casarán, ni darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Y no está diciendo, para aclarar, que vamos a convertirnos en ángeles, sino describe que los ángeles no tienen necesidad de esto. Pero respecto a que los muertos resucitan, lo cual ellos no creían, y ellos nada más creían en los primeros 5 libros de la ley, por eso les dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, y esto lo conocían bien porque es una oración que pues ellos recitaban en específico, bueno, todos los días, pero en días de reposo, de fiesta, lo hacían 2 veces, que es el Shema. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Alguien podría leer leyendo este y hasta el 33? Entonces estaba haciendo referencia a esto que alguna vez comentamos. Ellos, como judíos, y sabían que Dios se les había dado 613 mandamientos. De estos 613 mandamientos, cuando llegabas al libro de Salmos, el salmista los reducía a 11. Después tú seguías avanzando, llegabas al libro de Miqueas capítulo 6, versículo 8, reduce esos mandamientos a 3 mandamientos: practicar justicia, amar misericordia y caminar humildemente delante del Señor. 3 mandamientos. Llegamos aquí a Jesucristo y Él reduce todos estos 613, que después se convirtieron en 11, que después se convirtieron en 3, en 2. Amar a tu prójimo y amar a Dios con todas tus fuerzas. Y más adelante, Pablo, citando a Jesús, reduce este mandamiento a una sola práctica: amor. Entonces, Jesús aquí dice, y el amarle con todo el corazón, versículo 33, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba a preguntarle. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque él mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y a lo mejor para nosotros el día de hoy no significa tanto, pero como judíos el pensar que un padre le dijera Señor a su hijo era algo inconcebible, a menos que el hijo no fuera simplemente hijo, sino fuera algo más, que es lo que está tratando o está enseñando Jesucristo, que Jesús o el Mesías no era únicamente un hombre más, sino era algo más que David.
¿Sale? Y después, y le decían en su doctrina, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Hablando de esta práctica religiosa que tenían, estando Jesús sentado delante de el arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y quiero que notes que estaba ahí Jesús y era algo como que todo mundo podía ver. El problema no estamos, porque me puse a buscar algunas como predicaciones acerca de esto y tristemente muchas los enfocan a que dar como la vida y como haciendo un contraste que tienes que dar con el corazón aunque los demás no den. Pero el asunto no era eso, es que los ricos que estaban ahí daban mucho. O sea, había mucho, había una generosidad como visible. Y tampoco, o sea, el problema es que fueran ricos o pobres, simplemente que había personas que estaban dando mucho. Pero en contraste a estos que daban mucho, vino una viuda y nos describe que era pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta en su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vamos ahora nuevamente, vamos. Padre, te ruego que mientras estamos leyendo estas escrituras, Señor, puedas abrir nuestro entendimiento, puedas ayudarnos a entender lo que tienes para nosotros, Señor. Padre, que a través de esta enseñanza muchos de los que estamos aquí puedan ser edificados, Señor, y los corazones consolados, Padre. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si recuerdan la semana pasada, cuando estábamos en el versículo 11, estábamos diciendo y hablábamos del fruto. Ahora, quedamos en esta última parte que era muy importante porque hablando acerca del fruto les dijo Dios, pidan y yo puedo hacer que haya fruto en su vida. Pero cuando sigue avanzando, después de hablarles acerca del fruto, les dice que cuando ellos estén orando en la búsqueda de este fruto, de que Dios los ayude, que los haga crecer y todo eso, dice, no se olviden de perdonar. Y entonces introduce un término que puede ser como contrastar, puede ser como duro para nosotros cuando dice, si no perdonas, Dios no te perdona, que ya explicamos la semana pasada. Y él empieza, y acuérdense, no se olviden todo el contexto, está la maldición de la higuera estéril, que era la condición espiritual de Israel, está la purificación del templo, que era la conducta religiosa delante de Dios, del pueblo de Israel. Y entonces él empieza a correr a todos los cambistas, purificando el templo, haciendo una referencia, una imagen de lo que Él produce en nuestra vida. Entonces, en ese contexto es donde empezamos a leer, que las personas le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Y ese es el primer cuestionamiento acerca de Dios que muchos de nosotros podamos tener. ¿Qué autoridad tiene esta persona que me está leyendo? ¿Qué autoridad tiene Dios para decirme que lo que estoy haciendo es incorrecto? Y muchos atraviesan por este conflicto. La autoridad de Dios para decirme qué hacer. Cuando soy un ser con voluntad propia, con deseos, con propósitos y con planes. Y cuando Él decide cambiar o modificar alguno de estos, empieza este conflicto acerca de la autoridad que Él tiene sobre nuestra vida. La semana pasada hablamos un poco de esto, pero quiero que veas y quiero que puedas notar que seguido a la autoridad, Él les pregunta acerca de del cumplimiento de la profecía sobre Juan el Bautista. Entonces, lo que está haciendo Jesucristo les está diciendo, ustedes vieron el bautismo, ustedes se arrepintieron. Como muchos hicieron todo la faramalla de meterse al agua y decir que se arrepentían. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué percibieron la necesidad de arrepentirse? Si yo no soy su Señor, si no hay autoridad en Él. Y es algo muy similar el día de hoy, cuando nosotros tenemos este conflicto de Dios. O sea, ¿por qué tú estás haciendo esto, Dios? ¿Por qué traes esta enfermedad a mi vida? ¿Por qué traes este problema a mi vida? ¿Por qué con esta bola de
¿por qué Dios? Y tienes que cuando estás cuestionando la autoridad de Dios sobre tu vida, escuchar, y entonces ¿para qué te arrepentiste? ¿Para qué te rendiste a mí si no pensabas someterte? Y el asunto es que si hemos reconocido como individuos que Él tiene autoridad sobre nuestra vida, entonces no importa lo que Él pida, porque nosotros hemos cedido eso a su dominio. Y este problema del conflicto de su autoridad se responde en, tuviste la oportunidad de rendirte y lo hiciste. Pudiste haberlo no hecho. Obviamente hay consecuencias, pero fue algo voluntario. Y esto es algo importante. Y esto es algo que en serio deben de escuchar y todos debemos de recordar. Por ninguno de ustedes de los que están aquí, yo fui a su casa. A ninguno lo fui a decir, ven a la iglesia. A ninguno. A ninguno. Yo no los traje aquí. Ustedes vinieron. Y no por mí, y no por la iglesia, sino porque percibieron, y ustedes vinieron a Cristo no por una persona, sino porque ustedes decidieron rendirse a Él. Entonces, tenemos que entender que lo que la palabra primero nos está diciendo, ¿por qué cuestionas mi autoridad si fuiste tú el que acudiste, el que te sometiste a mi vida? Por supuesto, Dios nos salvó. Dice la palabra que nadie le busca. Él nos atrapó con sus lazos de amor, Él nos acercó a Él, su Espíritu Santo nos convenció. Pero fuimos nosotros los que dijimos, te reconozco como el Señor de mi vida. Y es por eso que Él tiene autoridad sobre ti. Aparte de que te creó, obviamente, pero tenemos que entender que la salvación es un acto de fe, el cual hay una voluntad en el ser humano. Cosa número 1. Después describe esta parábola de los labradores malvados. Y cuando está describiendo en esta parábola, describe cómo lo que ellos estaban teniendo, lo que ellos estaban disfrutando, ¿les pertenecía? ¿Les pertenecía? Tu vida te pertenece, tus hijos, tu trabajo, tu casa, tu chihuahua, no te pertenece. Eres un administrador. Y entonces el verdadero dueño de aquello que te fue encomendado requiere fruto de eso que te dio a administrar. Y cuando manda a pedir un fruto de aquello, puede ser que nos estemos viendo como los labradores malvados, enojándonos y atacando a aquellos que son emisarios de aquel que nos requiere fruto, que es Dios. Pero tienes que recordar que no posees lo que piensas poseer, es de Dios. Ahora, quiero que entendamos que esto está hablando acerca no de algo necesariamente monetario, está hablando de la vida entera. Y lo que el dueño de la viña quiera hacer con su viña está bien. Obviamente eso es muy sencillo de decirlo aquí y de que todos podamos asentir con la cabeza, sí, sí, sí. El asunto es que durante estos años, estos meses, a lo mejor algunos de ustedes han estado con este conflicto de Dios, pero ¿por qué estás haciendo esto? Y podríamos al ver esta parábola decir, pues porque es mío. Porque aunque pensabas que era tuyo y lo sometiste a mí, siempre fue mío. Y yo planté esta viña. Yo te di la vida, te di hijos, te di familia, te di la talento. Y he venido no a quitártelo, no a destruirte, simplemente a buscar fruto que requiero de ti. Y ahora esto es otra cosa importante. Así como vimos en el capítulo pasado, Dios requiere fruto de nosotros. El dar fruto es algo que Él espera de la administración que nos ha dado, que haya un fruto. Y muchos creyentes, en la actualidad, viven su vida de creyentes sin la expectativa de dar fruto o sin el entendimiento que es algo que se requiere de cada uno de nosotros. Dios sí requiere fruto de ti y no es optativo. ¿Pero con qué autoridad me dice eso? Es su vida, es su creación. Pero el fruto, Él lo podía producir. Pero acuérdate lo que vimos la semana pasada. Pero Él se ha puesto, se ha autoimpuesto la necesidad de participar contigo. Él quiere hacerte partícipe. Ese fruto Él lo podía producir con la mirada, con el pensamiento. Pero Él, en su misericordia, desea que tú rindas fruto. ¿Para qué? Para bendecirte por algo que Él te dio. Lo cual es ganar para nosotros. Es disfrutar y ver fruto de algo que no es nuestro. Ahora, vemos el siguiente conflicto, que tiene que ver con la integridad de Cristo. Ellos estaban cuestionando
si Cristo era suficientemente leal con Dios al dar o no dar impuestos. Y querían como que buscarle algo por ahí. Estaban cuestionando la integridad de Jesucristo como maestro, como rabí, y obviamente a lo mejor no lo decían, pero como Mesías. Si como Mesías venía a salvar al pueblo, ¿por qué no odiaba a Roma? Y muchas veces este es nuestro segundo conflicto con Dios, la integridad de sus actos. Si me amas como tú dices amarme, ¿por qué no me has provisto aquello que te he pedido? Si me amas como dices amarme, ¿por qué tengo esto? Si me amas como dices amarme, ¿por qué no has solucionado esto? Y entonces cuestionamos la integridad de Dios en su actuar. Y esto es algo que podemos regresarnos a otro evangelio cuando Satanás mismo es un argumento del enemigo. Le dice, si eres hijo de Dios, que te dé de comer. No tienes por qué pasar hambre si eres hijo de Dios, que te dé de comer. Muestra tu relación o que muestre Dios su afecto contigo, que te provea. Lo cual era una mentira, lo cual era tentación. Pero muchas veces volvemos a caer en este cuestionamiento con Dios y cuestionamos su integridad al ejercer su poder y al traer a nuestra vida cosas que nosotros según no nos merecemos. Y hermano, tienes que leer esta palabra, él percibiendo la hipocresía de ellos. Son unos hipócritas. Y ejercemos la misma hipocresía al cuestionar su integridad, cuando el simple hecho de cuestionar es falta de integridad porque nada nos debe, porque fuimos salvados. Y entonces, traedme la moneda. Si hay algo que le debes a este mundo, dáselo. Pero si tú fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios, ríndete a Él. Es lo que está diciendo. Ríndete a Él. No se trata de que Dios se rinda a ti, sino que tú te rindas a Dios. Y eso es el asunto que va a llegar más adelante con ellos al versículo 35, que ahorita vamos a volver a repetirlo. La siguiente cuestionamiento, la pregunta acerca de la resurrección, es un cuestionamiento teológico. Es absurdo el hombre cuestionando la teología de Dios, diciendo, Dios, es que lo que quisiste decir en este versículo fue esto. Es absurdo, pero es lo que ellos estaban haciendo. Jesús, tú dices que existe resurrección, pero no existe resurrección. A ver, te vamos a echar una pregunta capciosa, a ver si puedes contestarla. Y empiezan a cuestionar acerca de Dios usando la Biblia. Ahora, esto fue lo que hizo Satanás. Usó la Biblia para tentar a Jesucristo. Y muchas veces, queridos hermanos, tenemos que tener cuidado con esto. Usamos la Biblia para quererle hacer manita de puerco a Dios y convencerlo, forzarlo a que él haga algo. Ahora, también es algo también de lo que hemos platicado recientemente. Podemos leer en la Biblia acerca del calvinismo y muchos dicen, sí, el calvinismo. Y después podemos leer en la Biblia, obviamente no la palabra calvinismo ni la palabra arminianismo, pero doctrinas que se enfocan o se centran allá. Y después leemos acerca del arminianismo, acerca de del dejar o abandonar la fe y de la salvación o la expiación. Y decimos sí de un lado, sí del otro. Hablamos, algunos leen acerca de los milagros y dicen ¿por qué no hay milagros? Algunos dicen no, por de los profetas y ¿por qué los profetas? Y entonces traemos a Dios este conflicto. Dios, ¿verdad que ya no haces milagros? Y los que creen en milagros, Dios, ¿verdad que si haces milagros? Dile. Y entonces el que no hace milagros dice, ¿por qué le haces un milagro a él? Y el que no cree en milagros. Y entonces empezamos a cuestionar acerca de Dios y a dividir la iglesia de Dios y a fundamentar nuestra fe en lo que dice Romanos. Personas que se hicieron sabias en su propia opinión y que no le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus propios pensamientos. Y hermanos, quiero que, de aquí me voy a saltar un poquito, quiero que podamos irnos hasta al versículo número 32, que ya leímos, por eso lo leímos todo. Estaba este hombre preguntándole a Jesús acerca de qué es más importante en la Biblia. Y Jesucristo y este hombre afirma, y no porque lo haya afirmado es que es correcto, sino porque Cristo lo dijo, que toda la palabra se resumía en esto. La ley se resumía en esto. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y en otras palabras, que él también dice, este hombre dice, de nada sirve los holocaustos y sacrificios si no amamos a nuestro prójimo. Es decir, ¿qué importa la religiosidad si hay una ausencia de relación? Y lo que nosotros vemos aquí es que la condición de Israel
puede quedar muy bien a la condición de la iglesia actual. Una iglesia volcada en asuntos y cuestiones teológicas. Un concurso de saber quién tiene razón. ¿Qué significa apostelo? ¿Qué significa tetelestai? ¿Los judíos son realmente el pueblo de Dios hoy? Y todos estos cuestionamientos que no abonan y que podemos ver a muchas personas con mucho conocimiento, pero una completa carencia de misericordia, de amor hacia los demás. Podemos ver a personas que pueden describir y definir muy bien lo que es la salvación, la justificación, el arrepentimiento, el perdón, pero que nunca lo han experimentado. Podemos percibir a personas que pueden describirte muy bien todos los ministerios, pero que no están involucrados en ninguno. Personas que pueden describirte el actuar del Espíritu Santo y pueden darte una explicación coherente y lógica acerca de la obra del Espíritu Santo, pero no caminan en el don que Dios les ha dado. Y podemos ir a través de muchos ejemplos y Jesucristo volvería siempre a lo mismo. La palabra tiene que hacer un efecto en tu vida. Tiene que haber un fruto, que es de lo que hemos venido hablando. Y ese fruto lo podemos ver en dos, una advertencia y un ejemplo. Primero, versículo 38 al 40. Los fariseos eran hombres que amaban la ley de Dios, que podían recitar muchos versículos. En otras porciones nos dice que extendían o hacían grandes sus filacterías. Las filacterías eran estas cajitas que se ponían aquí en la frente de la cabeza o en la muñeca, o las mezuzas que ponían en las entradas de la casa, que tenían el Shema, que tenían porciones bíblicas, y que algunos de ellos las hacían grandes para que se vieran y los demás dijeran, ¿cuánto aman la ley de Dios? Habían también esta práctica de, si llegaba el momento de la oración, detenerse y orar en público para que todos los escucharan. El acercarse a donde estaban los cofres donde se donaba. Y decía esto que podemos ver que hacen o tocan trompetas delante de ellos, porque ya había casos en los que ellos llevaban estos cofres o estas versiones pequeñas y las iban echando enfrente de todos y después lo vaciaban en el cofre, para que todos vieran lo que hacían. Pero Jesucristo les dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas para no contaminarse. Y esas largas ropas podían describir esto, el deseo de no contaminarse, o también estas como los flequillos que ponían, y a veces los flequitos estos tenían que tener un hilo de color azul, y ese era una tinta cara y no todos podían tenerlo, pero ellos gastaban en ponerle más color azul para que se vieran su amor hacia la ley. Y llaman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Y no los que estén sentados adelante no tienen nada de malo, ¿eh? Lo que está diciendo es que a ellos les gustaba el poder tener la preeminencia, el que las personas pudieran ver que ellos eran los primeritos en llegar, que ellos hacían más, que daban más, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Y cuando llega al versículo 41, nos describe que a la luz o a los ojos de los hombres eran personas correctas. Eran personas correctas. Y esto es la trampa y eso es algo en lo que estoy completamente seguro que Dios quiere hablarnos el día de hoy. La trampa está en que sirvas al ojo, en que puedas venir bien bañado, peinado, vestido, llegar temprano, tener una Biblia grande, recitar versículos, saberte todo el concepto cristiano de hablar y de conducirte. Hoy en la mañana veíamos con los servidores características de los obispos y veíamos marido de una sola mujer, irreprensible, y todas estas cosas podríamos hacerlas de una manera externa y que los demás dijeran, no manches, este cuate hace muchas cosas, como era el caso del joven rico que leímos la semana pasada, que a los ojos de los demás él hacía todo y él decía yo hago todo, pero Jesús expone su corazón que solo él conocía y le señala un punto en el que él lo único que exhibió fue no estoy rendido a ti, yo amo el dinero más. Y hermanos, puede ser que haya muchas conductas en nuestra vida que pudieran apantallar mucho a los demás, pero ¿qué es lo que piensa Dios que ve todas las cosas?
acerca de tu conducta y de tu carácter? ¿Qué es lo que Él piensa? Porque la verdad, eso es a veces lo complejo de esta congregación. Sé que a lo mejor no todos tienen tanto tiempo, pero algunos que tienen más tiempo hemos pasado por muchos libros y son muchos de ustedes, hermanos y hermanas, capaces de dar y enseñar la palabra y la escritura de una manera efectiva. Pero, ¿qué es lo que ese conocimiento está produciendo en ustedes? ¿Cuál es la opinión de tu Señor acerca de tu cristianismo? ¿Qué es lo que Él piensa en aquellos momentos donde nadie te ve? Y esto es lo que nosotros vemos con la mujer viuda, que da esto poco. Y vemos que no se trataba de mucho servicio o poco servicio, de mucho dinero o poco dinero, sino el origen que producía eso. Y vemos a personas que daban mucho, que servían mucho, pero que en contraste o a los ojos de Dios, lo que había hecho esta mujer era un fruto más grande, y no por la cantidad, sino por la actitud del corazón. Y de esto se trata la relación con Dios, o es por esto la relación con Dios. Lo leímos aquí, lo hemos leído o lo podemos encontrar en otras dos ocasiones. Dios dice, no quiero sacrificios, no quiero ofrendas, quiero obediencia. Deseo que hagas aquello que te he pedido, que pueda haber algo de lo que yo he escrito para ti. Y ahora sí, regreso aquí al 28. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué es lo más importante? Y quiero regresarme después de esta pregunta al ¿cómo se llama? Al 12, versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? 1, porque ignoráis las Escrituras. Ese es su problema. Ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Queridos hermanos, cuando leemos estos pasajes, podemos, a lo mejor por nuestra formación, por la denominación en donde nacimos, tener cierta perspectiva acerca de lo que Dios podría o debería de hacer. Pero en muchos de los casos probablemente nos enfrentemos a esto. Realmente ignoramos lo que Él quiere. Y segundo, que Él puede hacer lo que Él quiere, porque Él es Dios. Puedes tener dudas acerca de su autoridad, pero eso no le quita autoridad. Puedes tener dudas acerca de Dios, ¿te sabes la Biblia? Pero Él la escribió, describe su comportamiento y su carácter. Puedes ponerle preguntas capciosas acerca de, pero ¿a poco esto que estás haciendo es justo para mí? Pero tú le perteneces. Puedes decirle, Dios, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿De qué se trata todo esto? Y a lo mejor te va a dar la misma respuesta que siempre ha estado ahí. Que te parezcas en esto a mí. No a mí, Iván, sino a Él, Dios. Amar. Porque Él se entregó. Y mira, hermanos, lo que nos describe el libro de Efesios es que lo que hizo Cristo por su iglesia es darse. Y esto se trata. Que el amor de Dios te lleve a morir a ti mismo a favor de los demás. Para darte para los demás. Para servirle a los demás. Sea que esto signifique lo que tenga que significar en tu vida. Para algunos será dar tiempo, para algunos será escuchar, para algunos será estar presente, para algunos será caminar solos, para algunos será dejar su empleo, para otros será aportar con su empleo. Eso no interesa cuál sea la función o cuál sea el don que Dios haya puesto en ti. Solo lo que verdaderamente importa es que estés haciendo lo que Él te ha puesto a hacer, en donde Él te ha puesto a servir, de la manera que te ha puesto a servir y con el corazón que está pidiendo. Esto es obediencia y esto es fidelidad, porque muchos están haciendo algo que se ve como de la Biblia, pero que Dios no les ha mandado. Y muchos están haciendo a lo mejor lo que Dios les ha mandado, pero no en el lugar o con las personas que Dios les ha mandado. O algunos a lo mejor están haciendo todo esto, pero con dolor, con descontento. Y creo que muy bien aplica cuando dice que Dios ama al dador alegre, no únicamente para la parte de las finanzas, sino para el dar nuestra vida. No quiere que lo hagamos por dolor, por compromiso, sino porque hemos entendido que ese es nuestro Dios. Ahora, si recuerdas una de las palabras que vimos hace 2 capítulos, por lo cual se desencadena casi toda esta conversación, es que Él sintió compasión. Y esa compasión que tuvo por ti
es la misma compasión que debe hoy haber en nosotros por aquellos que todavía no le conocen y que le necesitan. Vamos a terminar leyendo esto. Salmo, nuevamente, 19. Desde el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. Y la ley de Dios, su palabra, caminar en obediencia a la palabra. Y hermanos, te ruego que cuides tu vida de decir, eso ya me lo sé, eso ya lo he escuchado, porque la palabra de Dios puede hacer esto, reanimar, revivir aquello que sientes muerto. Y cuando hay esa como sensaciones que necesitas más de Cristo, el testimonio de Jehová es fiel. Y aquellos que actúan impulsivamente, locamente, puede hacerte sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos. Dice, y tienen el efecto de alegrar al corazón que está en tristeza. Compartía con algunos hermanos unas palabras que a mí esta semana me pegaron, y hablando de este versículo, porque esta persona decía que la ansiedad es básicamente ateísmo práctico, porque cuando tú tienes todos estos miedos acerca del futuro, todos estos cuestionamientos acerca de lo que va a pasar, refleja de alguna forma tu falta de confianza en Él. Y lo digo sabiendo porque por años pasé esto, muchos años pasé esto, con mucha ansiedad y con mucho depresión y todo eso. Y yo puedo decir, sí es cierto. De alguna forma es caminar en algo contrario a la confianza en Dios. Es algo que uno tiene que descubrir, es algo que uno tiene que acercarse a Dios. Pero la ley de Jehová puede, lo que hace es alegrar el corazón. Y después, termino con esto, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En la otra versión que te lea dice, te da una perspectiva adecuada de la vida. Y si tú, el día de hoy, no sabes por dónde empezar, este es el lugar para empezar, la palabra de Dios, porque esta te puede dar cómo se ve la vida delante de Dios y qué es lo que espera de ti. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este capítulo que el día de hoy pudimos leer. Quiero rogarte que a todos mis hermanos y hermanas que te aman y que te buscan y que durante tantos años han aprendido de ti, Señor, pero que por alguna razón que tú conoces, Señor, ha habido estorbos en su caminar, por dolor, por miedo, por rencor, por falta de confianza, Señor, por escepticismo, por falta de arrepentimiento, Señor. Padre, que el día de hoy puedan descansar en ti. Padre, que tu Espíritu Santo toque sus corazones y que quebrante todo aquello que estorba para que pueda haber fruto perdurable en sus vidas y que puedan disfrutar paz, que puedan disfrutar de tu bendición, Señor, que puedan disfrutar de esta relación libre, en libertad contigo, Señor, sin condenación. Padre, y hoy de manera muy especial quiero rogarte por aquellos que están luchando con pensamientos del enemigo acerca de condenación, que están luchando con pensamientos que trae el enemigo de mentiras acerca de cómo tú los ves. Padre, que cada uno de los que están aquí puedan aprovechar la vida que tú les has dado para tu gloria. Señor, te quiero rogar que si de alguna forma han dado lugar al enemigo y eso los ha llevado a caminar en tristeza, en insatisfacción, Señor, que el día de hoy puedan acercarse a ti, Señor, y que tú renueves sus fuerzas, que tú renueves sus corazones. Y Padre, que puedan los años que tú les has dado, puedan entregarlos de una manera completa a ti,
y que puedan disfrutar de tu poder, de tu misericordia, sus vidas. Bendito eres. Amén.